Bienvenidos a un nuevo compilado de Filosofía, Psicología, Historias. Esta vez el compilado será sobre Platón y Aristóteles, fundadores de las dos grandes vertientes de la filosofía occidental, y veremos el mundo de las ideas de Platón, la sustancia aristotélica, la academia y el liceo, las maneras del conocimiento según uno y el otro, y un poco de sus vidas. Sin dudas, nuestro pensamiento está marcado en su génesis por el pensamiento griego y por estos pensadores post-socráticos. Y estudiar sus pensamientos nos ayuda a conocer nuestro propio pensar. Aprovecho para pedirles, si es que consideran que este contenido es valioso, a que pongan me gusta, que dejen sus comentarios y que compartan en las plataformas donde lo están escuchando. Así tiene más alcance. Sin más preámbulos, los dejo con Platón y con Aristóteles. Hoy vamos a hablar de Platón y del mundo de las ideas. Platón está entre los tres grandes pensadores griegos, constituye la tríada de los grandes pensadores, junto con Sócrates y con Aristóteles. El verdadero nombre de Platón es Aristócles de Atenas, y el apodo de Platón se le dio un maestro de él gracias a sus anchas espaldas. Platón quiere decir literalmente el de anchas espaldas. Nació en el año 428 en Atenas, aunque algunos dicen que nació en Aegina, y pertenecía a una familia noble. Su padre se llamaba Aristón y decía ser descendiente del rey Crodo. Su madre, Perictiona, decía que descendía de la familia de Solón, que era un antiguo legislador griego. Tuvo una educación basada en el conocimiento desde que era pequeño, y a los 20 años conoce a Sócrates, de quien nunca más se va a desprender hasta su muerte. Sócrates tenía 63 años cuando Platón lo conoce, y queda maravillado de sus ideas. Todo lo que conocemos de Sócrates fue escrito por Platón, por eso hay quienes dicen que en realidad es un invento literario de Platón. Platón decía que había un mundo de ideas y un mundo sensible. El mundo de las ideas era inteligible y posibilitaba el conocimiento. El mundo sensible es el nuestro, y es una dualidad que se da dentro del propio ser humano, que está compuesto por dos realidades, que son diferentes pero que están unidas entre sí. El cuerpo mortal por un lado y el alma inmortal por el otro. El cuerpo, materia, imperfecto, mutable. La idea, eterna, perfecta, inmutable. El alma para Platón es indivisible, simple, eterna e inmortal, y la muerte no puede destruirla, simplemente la separa de sus componentes. Y tiene tres funciones, una que es racional, el logos, que se sitúa en el cerebro y que dota al hombre de sus facultades intelectuales, otra que es anímica y pasional, que está ubicada en el pecho, en donde están nuestros sentimientos, y una concupiscible, que está en el vientre, y de ahí proceden nuestros deseos puramente instintivos y animales. ¿Y qué significa el mundo de las ideas de Platón? Platón nos dice que hay diferentes estamentos de ideas. Las más grandiosas son la del bien, la de la justicia, la de la belleza. Luego están las matemáticas, y luego todo lo que después se reflejará en el mundo sensible. Para explicar esto podríamos pensar, por ejemplo, en un árbol. Detrás de todos los árboles hay una idea de árbol, un prototipo de árbol, que se refleja en el mundo sensible, y que se refleja en realidad en el sentido de que existe un árbol espiritual. Y así también será con todos nuestros conceptos. Un concepto es muy difícil de describir a través de las palabras. Tan solo podemos caracterizarlo, pero nunca podemos definirlo completamente, ya que pertenece a otra instancia, pertenece a ese mundo ideal. Si por ejemplo pensamos en una puerta,
y tenemos que descubrir cuál es la idea de puerta. No deberíamos ir ni a su funcionalidad ni a su definición, porque una puerta podríamos decir que es algo que cierra un lugar o que abre, pero la idea de puerta es la de umbral, la de pasaje, la de transición de un lugar a otro. Platón describe el mundo de las ideas en su famosa alegoría de la caverna, que en realidad no es una idea de él sino de Sócrates, pero que él escribe y le da forma de alegoría, una alegoría que es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico, es una suerte de metáfora o de suma de metáforas. En la alegoría de la caverna existen una serie de hombres que están prisioneros en una cueva, encadenados frente a un muro, y que no vieron nada más que sombras de objetos que se proyectan sobre una pared. Y se proyectan sobre una pared porque detrás de ellos hay un fuego y una serie de personas que hacen movimientos y símbolos que se reflejan en esa pared. Y los hombres piensan que esa es la realidad. Pero uno de ellos se libera y sale al mundo real, al mundo inteligible, al mundo de las ideas en realidad, y queda completamente fascinado y encandilado primero por el sol. Pero luego, cuando desciende a la caverna y le cuenta a los demás lo que ve, es tomado por un loco. En esta enseñanza Platón nos dice que vivimos una fantasía, que vivimos una irrealidad que está proyectada por sombras, y que aquel mundo ideal es el que debemos descubrir si queremos llegar a ser realmente sabios. Platón se ocupó también de la medicina y de la política. Fundó una academia que debe su nombre a un héroe llamado Academo, y esta escuela que él funda se construye en un terreno que estaba consagrado a Academo, por eso el nombre academia, y contaba con una biblioteca y habitaciones para los estudiantes. Fue como un modelo para otras escuelas. De hecho, Aristóteles, cuando funda su liceo, había tomado la idea de la academia de Platón. En el frente de la academia había una frase que decía: si no sabes geometría, da la vuelta y vete. Porque para Platón la geometría era parte de aquel mundo de las ideas que se podría representar fácilmente en la vida material, debido a que podíamos descubrir esas leyes que son espirituales y que se reflejan siempre de la misma manera en nuestro mundo sensible. Podemos, por ejemplo, citar los teoremas de Tales, de Pitágoras, o incluso cosas más sencillas, como por ejemplo que 2 más 2 siempre será 4. Es inalterable, es una ley espiritual. Si tuviéramos que reducir grotescamente la idea de los 3 grandes pensadores griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, en el orden en el que fueron pensando, ya que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, podríamos decir que Sócrates se ocupó de la verdad, que Platón se ocupó del bien y que Aristóteles se ocupó de la felicidad. Platón, como fundador del mundo de las ideas, dejó algo muy interesante, más allá de toda la corriente filosófica del idealismo que luego tomará San Agustín, en donde hará una comparación entre el cuerpo como cárcel del alma, el cuerpo imperfecto, el cuerpo portador de pecado, sobre el alma pura e inmortal. Nos dejó, quiero decir también, la conclusión de que todos nosotros también tenemos individualmente una idea más allá del protohombre, porque esta idea refleja la esencia de cada uno de nosotros, es decir, que cada uno de nosotros es producto de una idea espiritual, es decir, somos seres espirituales que nos movemos por un tiempo en el mundo sensible. Nos despedimos con una frase de él que nos cuenta un poco sobre la diferencia entre el cuerpo, lo sensible, los sentimientos y la idea, que dice así: el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar
de Platón y el conocimiento. Recordemos que Platón nació en Atenas, o algunos dicen que en Egina, alrededor del año 427 a.C., y murió en Atenas en el 347 a.C., a los 80 años. Cabe señalar que el 24 de abril de 2024 se confirmó la teoría de que su tumba está en la Academia, aquella escuela de filosofía que fundase en Atenas, y que esto fue descubierto gracias a unos escritos conservados en Herculano luego de la tragedia del Vesubio. Pero hoy nos vamos a referir a cómo se alcanza el conocimiento según este filósofo. Si bien Platón no nos deja un sistema en sí, sus ideas se pueden condensar bajo ciertos rótulos. Como buen discípulo de Sócrates, era enemigo de los sofistas, aquellos que ponían el argumento por sobre la verdad, y decía que no podía ser lo que decían los sofistas, aquello de que el ser humano individual era la medida de todas las cosas. Él decía, si así fuese, la concepción del mundo que cada uno pueda tener, cualquier hombre, cualquier loco, un niño pequeño o una persona que duerme, sería tan aceptable como cualquier otra. Para Platón no podemos proporcionarnos el conocimiento a través de nuestras sensaciones, puesto que el conocimiento solo es posible por medio de las ideas, por medio de imágenes y formas generales que convierten el caos en el orden del pensamiento. Si pudiésemos conocer cosas concretas, el pensamiento sería imposible, porque nosotros aprendemos a pensar mediante la agrupación de las cosas en clases según su semejanza, y expresamos la clase como un todo mediante un nombre común. Por ejemplo, el concepto de ser humano nos permite pensar en todos los seres humanos. El concepto de mesa nos permite pensar en todas las mesas. Estas son las ideas para Platón. Estos conceptos generales, estos arquetipos, él los llama ideai o eida. No tienen objetividad para los sentidos, pero son perfectamente reales para el pensamiento, porque no tienen cambio, aun cuando todos los objetos que se presentan a nuestros sentidos los destruyan con su percepción. Los seres humanos nacen y mueren, pero el ser humano sobrevive como idea. Cada triángulo en las matemáticas no es más que un triángulo imperfecto que tarde o temprano desaparece y por consiguiente, en cierto modo, no tiene realidad. Pero el triángulo en sí, la idea de triángulo, la forma y la ley de todos los triángulos es perfecta y eterna. Todas las formas matemáticas son ideas, por ejemplo. Todas son perdurables y acabadas. Todo lo que nos dice la geometría, es decir, los triángulos, los círculos, los cuadrados, las esferas, continuará siendo verdad y por consiguiente real, aun cuando en el mundo físico nunca hubiesen existido ni llegasen a existir tales figuras. Estas abstracciones son reales, aunque parezca un oxímoron lo que acabo de decir. Los actos individuales, entonces, tienen una fugaz existencia en el mundo, pero la virtud permanece como realidad perdurable para el pensamiento y es un instrumento para éste. Lo mismo sucede con la hermosura, la belleza, la grandeza, la semejanza. Son reales para la mente como las cosas bellas, grandes o semejantes para los sentidos. Por eso las cosas son lo que son si participan de las formas perfectas o de las ideas, es decir, si son la manifestación física de la idea. Estas ideas, algunos las llamarán primer motor inmóvil, alma del mundo, Dios. Mueve y ordena todas las cosas según las leyes y las formas eternas. Las ideas perfectas e inmutables fueron llamadas por los neoplatónicos como el logos, o sea, la divina sabiduría, o mente de Dios, y llamada anteriormente por los presocráticos como Sofía, la sabiduría universal. Para Platón, poder contemplar este bien mayúsculo, el ideal que conformó todo el proceso creador, constituye el más alto objetivo del conocimiento.
El movimiento y la creación no tienen un carácter mecánico, sino que suponen la existencia en el mundo, como en nosotros, de un alma o un principio de vida, que es su energía radical. Entonces, todo lo que posee esta energía es real. Por lo tanto, la materia no es sustancialmente real, sino meramente un principio de inercia, una posibilidad que espera que Dios o el alma le den forma específica y se acomode a alguna idea. El alma es la fuerza motriz del ser humano y parte del alma de todas las cosas. Es vida pura, incorpórea e inmortal, que existía antes del cuerpo y al unirse con el cuerpo ha llevado de encarnaciones anteriores muchas reminiscencias que al ser despiertas por la nueva vida se consideran como nuevos conocimientos. Esto es muy interesante porque para los griegos, quizás heredado de la doctrina hindú pitagórica órfica de la inmortalidad, no solo el alma se une a la materia una vez, sino que reiteradas veces. Pasará por el río del olvido, olvidará todo lo anterior, todo lo que tuvo en ese mundo de las ideas, y finalmente lo que aparezca como conocimiento en realidad será un recuerdo. Serán reminiscencias despertadas en una nueva vida. Todas las verdades matemáticas, por ejemplo, son de este modo innatas. Están antes de que nazcamos. La enseñanza solo promueve el descubrimiento de cosas que el alma ya conoce, de otras vidas anteriores. Al morir el alma o principio de vida, se traslada a otros organismos según sus merecimientos en anteriores avatares. Cuando a través de diversas existencias se haya purificado el alma, queda liberada de otras reencarnaciones y asciende a un paraíso donde vive en felicidad perdurable. Entonces, para hallar el conocimiento, Platón, desde esta perspectiva dualista en donde el ser humano está viviendo en la materia, tratando de encontrar la idea, la vida mental entonces pertenece a un plano distinto de la materia. Y esta vida mental quiere acercarse a la verdad. Pero para eso deberá llegar a este logos del que hablaban los neoplatónicos, que es lo que podríamos llamar un diálogo interno. Por eso Platón nos dice la siguiente frase con la que me despido. Hasta el próximo episodio, que dice así: pensar es el diálogo consigo mismo. Y si es de tu interés seguir profundizando acerca de cómo adquirir el conocimiento y de saber por qué pensamos como pensamos, puedes adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra en Amazon y en Mercado Libre. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la bondad, la belleza y la verdad para Platón. Recordemos que el gran filósofo griego sostenía que había un mundo ideal, allí donde se encontraba el arquetipo de cada manifestación material, y que este mundo ideal era perfecto e imperecedero, mientras que el mundo material era solo un reflejo, una sombra. Pero estos arquetipos o ideas primordiales tenían a su vez tres ideas fundamentales, que eran la idea de bondad, la idea de belleza y la idea de verdad. Y esto es de gran importancia para nuestra vida cotidiana, porque el cristianismo es un arroyo que tiene esta triple vertiente. Quiero decir, las ideas platónicas fueron tomadas por los cristianos neoplatónicos, como por ejemplo San Agustín, y fueron las que formaron la moral occidental. Esto que Friedrich Nietzsche va a criticar de manera muy sustanciosa. La bondad para Platón es lo que los griegos llamaban agatón, es en realidad la esencia de todo lo bueno, aquello que es bueno en sí mismo y por sí mismo. Es decir, hay una idea de bien en sí, una realidad trascendente que da origen a todas las demás formas del bien. Más adelante San Agustín va a decir que esta idea de bondad es una idea de Dios y que el mal no es una idea, que el mal tan solo es un mal reflejo del bien, es el bien a destiempo y en el lugar equivocado.
Esta idea de bien para Platón representa la perfección moral, la justicia y la rectitud humana. Siempre la bondad se va a manifestar en la búsqueda del bien común, lo cual es una virtud en sí misma. La belleza, llamada kalos, no es un concepto únicamente estético, sino una manifestación de perfección y armonía interna. ¿Qué es lo bello? Aquello que es geometrizable, aquello que, como la naturaleza se manifiesta a través, por ejemplo, de secuencias, como la de Fibonacci o la secuencia áurea, es un reflejo de belleza y de armonía. Es la misma armonía que encontramos en los acordes musicales. Por supuesto, también es un reflejo de la perfección de la idea, y en la materia no se puede alcanzar esa idea divina. Y luego la verdad, a lo que los griegos llamaban aletheia, el concepto de aletheia es muy interesante y se merece un episodio aparte, pero Platón consideraba que la verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y aquí aparece algo muy interesante, porque muchísimos siglos después, Kant va a decir: la verdad no la podemos conocer y la realidad va a ser creada por nuestro pensamiento. Pero para Platón es un conocimiento puro e inmutable. Y la verdad se alcanza a través del diálogo, que es un proceso de razonamiento crítico que nos permite depurar opiniones a través de su dialéctica y llegar a una comprensión esencial de las cosas. La búsqueda de la verdad implica el cuestionamiento constante de las apariencias y la búsqueda de la realidad subyacente, es decir, lo que está más allá de lo que mi propia percepción me dice que es. Estas tres grandes ideas o ideas matrices no son ideas independientes, sino que se encuentran interconectadas entre sí. Por ejemplo, para alcanzar la belleza, primero es necesaria la bondad, porque todo lo bueno es en cierto modo bello. La belleza, ya dijimos, es armonía, y esta armonía nos atrae hacia la verdad, ya que nos permite vislumbrar lo perfecto de las ideas, y esta verdad nos va a conducir a la bondad, ya que el conocimiento del bien nos impulsa a actuar de manera justa y recta. Esto es muy importante porque Platón no era un relativista, en el sentido de que el bien y el mal son subjetivos o depende del punto de vista, o que la belleza es subjetiva. Para él la belleza era objetiva, más allá de los gustos. Y por supuesto la verdad no era relativa sino absoluta. Me despido con una frase de este filósofo que habla sobre el bien y en realidad nos da una muy sencilla y primordial pauta moral. Y esta frase dice así: si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Y si te interesa profundizar acerca de por qué pensamos como pensamos y cuál es la influencia del pensamiento del pasado en el presente, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra en Amazon y Mercado Libre. Gracias y nos encontraremos en el próximo episodio. Hoy vamos a hablar de la Academia de Platón. Platón, como sabemos, ha sido el discípulo más importante de Sócrates y fundó una escuela que recibió el nombre de Academia por estar situada en los jardines consagrados al héroe ateniense Academos. La principal función de esta academia fue el culto a las musas, ya que una escuela filosófica ateniense debía ser en principio una comunidad destinada al culto. Esto quiere decir que seguramente habría, además de una intensa actividad filosófica y científica, un espacio para sacrificios regulares y comunes en torno al culto. Allí se estudiaba matemáticas, música, astronomía, división y clasificación, que era lo más importante para Platón. Esta academia no es una academia tal como las consideramos en la actualidad, aunque sí había una importante actividad pedagógica, y las lecciones se daban a través del diálogo, y no a través de un orador activo
y unos estudiantes pasivos. La Academia de Platón vivió una larga vida, ya que persistió hasta el año 529, es decir, que subsistió aproximadamente unos 1150 años. Y en el año 529 es cuando un emperador, Justiniano, decide cerrarla por decreto, no por motivos filosóficos, ya que el platonismo impregnaba considerablemente a la filosofía bizantina, sino por motivos religiosos. Aristóteles, discípulo de Platón, fue el primer gran crítico de la Academia. Aristóteles tuvo desacuerdos, sobre todo con la idea principal de Platón, que es aquella teoría que habla del mundo de las ideas, de un mundo ideal donde todo primero fue pensado y luego fue hecho materia, y que la materia imperfecta es tan solo un mundo de sombras comparado con la idea a la que representa. Pero las discrepancias principales de Aristóteles no fueron hacia Platón, sino hacia los neoplatónicos, es decir, hacia los discípulos que continuaron en la Academia. Por ello, Aristóteles se separará y fundará su liceo, del cual hablaremos en algún momento. Pero lo interesante es que Aristóteles acusa a los neoplatónicos de alejarse del mundo de las ideas. Aunque hablar de neoplatónicos, en este caso, sería un error, podríamos decir a los academicistas, porque el neoplatonismo será otro movimiento. La Academia tuvo a lo largo de sus años diferentes tendencias. Hubo ideas pitagóricas, donde se hablaba de los grados del saber, hubo rasgos ascéticos, rasgos hedonistas, también estuvo presente el cinismo, el escepticismo, pero básicamente hubo dos grandes direcciones, una que podría llamarse el platonismo ecléctico, es decir, uno que intentaba armonizar las ideas de Platón incluso con las peripatéticas de Aristóteles, con las estoicas, con una mística pitagórica, y además que se adentraba en los problemas teológicos, y además en el ahora sí llamado neoplatonismo, que preservaba el mundo de las ideas y que traspasa el mismo, convirtiéndolo en el mundo de Dios. Es decir, que la Academia, cuando estuvo dirigida por su fundador, tenía la teoría del mundo de las ideas muy presente. Los academicistas luego cuestionarán el mundo de las ideas. Más adelante los neoplatónicos la retomarán y la transformarán en el reino de Dios. Y los platónicos eclécticos las sumarán a otras ideas, juntándolas con otras filosofías. Me despido con una frase de Platón que habla un poco de lo eterno que encarna en la materia, pero que se conserva puro, que no es otra cosa que la idea, que dice así: lo que es puro existe siempre, es inmortal y siempre se presenta del mismo modo. Hoy vamos a hablar de la substancia humana según Aristóteles. La palabra substancia proviene del vocablo latino substare, que significa literalmente lo que está debajo de, lo que está oculto, lo que no se ve, lo que está más allá de la apariencia. La substancia está debajo de lo que es una cualidad, de lo que es un accidente, y es el soporte de nuestras cualidades, es el soporte de nuestra apariencia. De modo que las cualidades, la apariencia, los accidentes cambian en tanto que la sustancia permanece, es decir, subsiste. Para Aristóteles, la substancia es la causa inmanente de la existencia de algo. En el caso del ser humano, es su propia esencia, expresada en sí mismo. La sustancia es el sujeto último que no se afirma en ningún otro y es lo que lo hace individuo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que la sustancia, lo que está por detrás, es la esencia del ser humano y que esto está más allá de las apariencias, de lo accidental y de las propias cualidades. Quiere decir que más allá de lo que vemos que somos, hay algo interno que es nuestra propia esencia.
y esta esencia puede transformarse en acto, y esta esencia siempre quiere manifestarse y ser acto, porque tiene la posibilidad de serlo. Sin embargo, ningún ser humano sabe lo que porta como propia esencia. Quizás pueda, a través de algún gesto del destino, de alguna intuición, comprender lo que uno es esencialmente más allá de las características que tenga. Este es el misterio de la vida, tratar de descubrir qué somos, qué subyace detrás de nosotros, y también qué subyace, cuál es la esencia de quien está enfrente nuestro. Y toda nuestra vida se trata de ser seres humanos que estén existiendo acorde a lo que subsiste en nosotros, es decir, que apariencia y esencia se unifiquen y no vivan separadas. Por ejemplo, si tengo la semilla de un árbol, yo sé que esa semilla, en algún momento, si las circunstancias son las adecuadas, puede germinar y algún día llegará a ser árbol. Esa esencia que cada uno de nosotros tiene, aquello que subsiste más allá de lo que aparece en nuestro cuerpo físico, también puede llegar a desarrollarse si tiene el medio ambiente adecuado para que eso suceda. Por lo tanto, nuestro desarrollo consiste en que nuestra substancia pueda desarrollarse, es decir, que podamos ser esencialmente lo que somos, más allá de las apariencias. Me despido con una frase de Aristóteles que habla de la esencia de las cosas, que dice así: la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Hoy vamos a hablar de Aristóteles y el conocimiento. El problema del conocimiento es algo que atraviesa a la filosofía a lo largo de los siglos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sócrates dialogando con Menón acerca de si es posible conocer o si el conocimiento es una empresa vana, ya que ¿cómo podemos encontrar lo que no sabemos que buscamos? Y no sabemos lo que buscamos porque somos ignorantes. Y por otra parte, nos encontramos con los escépticos, que en realidad no dicen que algo sea falso, sino que no tenemos forma de saber que no es falso. Es decir, que no sabemos si es posible conocer o no, o mejor dicho, que no sabemos si de hecho conocemos o no. Es decir, de hecho no conocemos porque es imposible conocer. También nos encontraremos quienes dirán que lo que creemos que es conocimiento justamente es una creencia, y que puede ser incluso una creencia justificada, pero que esa creencia justificada no necesariamente es conocimiento. Pero no nos vamos a ocupar de los escépticos o de los que creían que el conocimiento no era alcanzable, sino de Aristóteles, que piensa que sí podemos llegar a conocer. Para Aristóteles podemos conocer y deducir a través de silogismos. Los silogismos tienen premisas que son proposiciones verdaderas, primeras, inmediatas, mejor conocidas, anteriores y causales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos los seres que habitan la tierra se reproducen. Eso es una proposición, que no es otra cosa que una oración, una sentencia, que es lo que él llamaría mejor conocida. ¿Mejor conocida que qué? Mejor conocida que, por ejemplo, todos los seres humanos se reproducen, todas las aves se reproducen. Y además de ser mejor conocida, es anterior, porque primero son todos los seres los que se reproducen, después los seres humanos. Eso no quiere decir que sea menos conocido para nosotros. Si tuviera que resumir qué dijo Aristóteles sobre el conocimiento en los términos actuales, podría decirles que conocer una determinada cosa consiste en deducir esa cosa de otras cosas que son verdaderas, evidentes y universales, y que proporcionan una explicación causal de la conclusión a la que llegue. O sea que para Aristóteles, el conocimiento se da a través de un mecanismo deductivo, pero de un conocimiento vasto y anterior que tenemos. Es decir, siempre hay algo que sabemos, y de ahí podemos deducir otra cosa. Por ejemplo, yo puedo deducir la tabla de multiplicar del número 9 a partir de algo más elemental que podría conocer los números, o conocer
las operaciones matemáticas. Es decir, siempre hay una base que uno sabe o que da por supuesta para luego poder deducir y hallar el conocimiento. Y esto lo haremos de manera lógica, a través de proposiciones. Si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C de la misma forma. Es por eso que conocemos a Aristóteles como el padre del pensamiento lógico. Podemos ver que no solo conocer es complicado, sino que el mecanismo del conocimiento es en sí mismo complicado. Y claro que este conocimiento está reducido a la lógica aristotélica, que no es otra cosa que la madre de nuestro pensamiento matemático mundano actual, ya que todos pensamos de manera matemática, incluso quienes no saben de matemáticas. Me despido con una frase de Aristóteles acerca de la inteligencia y del conocimiento, que dice así: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Hoy vamos a hablar de Aristóteles, del Liceo y de los peripatéticos. Aristóteles, cuando se encontraba en Asos, hacia el 347 al 345 a.C., desarrolló una actividad pedagógica que muchos consideran la antecesora del Liceo, pero todavía esto era una especie de extensión de la Academia de Platón. Fue cuando regresó a Atenas que en el noreste de Atenas empezó a trabajar en lo que sería el Liceo, bajo el patrocinio de un amigo de Aristóteles, que era Antípater, un macedonio que regía Grecia y Macedonia en nombre de Alejandro Magno. Después el Liceo se trasladó a un lugar cercano, conocido como el Perípatos. Perípatos quiere decir paseo cubierto, y aquel fue el lugar en donde instala el Liceo Aristóteles. Pero como daba sus lecciones paseando junto a sus discípulos, a los discípulos, se los empezó a llamar peripatéticos, es decir, los que conversan durante o mientras dan un paseo. Hoy el término peripatéticos designa al conjunto de los discípulos y partidarios de Aristóteles. ¿Y qué se estudiaba en el Liceo? A diferencia de la Academia de Platón, que durante por lo menos algún tiempo se ocupaba de la dialéctica y de las matemáticas, el Liceo se ocupaba de las ciencias naturales y en particular de la biología. Pero el Liceo también tuvo cierto carácter enciclopédico porque Aristóteles y también Teofastro quisieron acumular todos los instrumentos necesarios para un trabajo científico y además acumular todo el conocimiento conocido del mundo. Allí había dibujos, libros, plantas, minerales, y las actividades consistían en la enseñanza mediante lecciones y discusiones, así como también comentarios de textos. Así como en la academia se investigaba a través del diálogo, en el Liceo las conversaciones se daban en acontecimientos de la vida común, como por ejemplo banquetes, fiestas y encuentros para celebrar. Aristóteles redactaba las normas para las reuniones y en cierta medida, por lo menos al principio, seguían el ideal platónico de la vida en común como un propósito, el conocimiento de manera desinteresada, del saber de manera desinteresada. Pero a diferencia de la academia, muchos de los miembros del Liceo procedían de otros lugares, es decir, no eran todos atenienses. Y además se cuidaba de no intervenir en la vida política de la ciudad. Hay que tener en cuenta algo muy importante aquí, y es que Aristóteles había estado en Macedonia educando a Alejandro Magno, y los macedonios ahora gobernaban al conjunto de las ciudades griegas. Recordemos que Grecia es una nación que tiene diferentes países, es decir, tienen costumbres, lenguajes, se reconocen griegos todos, pero pertenecen a países diferentes. Y los atenienses no querían a los macedonios, por lo tanto, era mejor no meterse en política. De todas formas, los peripatéticos, así como Aristóteles, serán perseguidos por los atenienses por considerarlos pro-macedónicos. Pero no
entrometerse en asuntos políticos no significa que estuvieran desinteresados de los problemas políticos. Todos bien sabemos aquella cita de Aristóteles: el hombre es un ser político, es decir, es alguien que vive en la polis, es un ciudadano, es aquel que ejerce ciudadanía. Pero el Liceo no solamente quería compilar el saber como una gran enciclopedia, sino que había una intensa actividad analítica y filosófica, sobre todo mientras Aristóteles estuvo vivo. Es decir, que con el Liceo y con la academia subsistieron en la misma época y luego seguirán existiendo por mucho tiempo dos vertientes del conocimiento, dos formas de mirar la realidad, dos formas de encarar la filosofía: los platónicos y los aristotélicos. Y estas dos maneras nos llegan aún a través de diferentes pensadores en la actualidad, los famosos idealistas y los realistas con todas sus matices. Me despido con una frase de Aristóteles, el fundador del Liceo, en donde habla de la ciencia de una manera muy poética. Y esta frase dice así: las ciencias tienen raíces amargas, pero muy dulces los frutos. Hoy vamos a hablar de Aristóteles, quien fuera discípulo de Platón y que con el paso de los años va a enfrentarse y confrontar con las ideas de su maestro. Recordemos un poco a Platón primero, que decía que existía un mundo de ideas y un mundo separado de ellas, que era el mundo de la materia, que era imperfecto y que tan solo reflejaba sombras de aquel mundo ideal. De ahí va a venir la idea de la alegoría de la caverna, que en realidad es una idea de Sócrates y no de Platón. Pero muchos sostienen que Sócrates no existió, Sócrates fue el maestro de Platón. Y historiadores y filósofos dicen que en realidad es un invento literario, Sócrates, un invento literario de Platón, que lo utilizó para poder expresar de mejor manera sus ideas. El argumento más sólido que utilizan los que sostienen que Sócrates no existió es que no dejó nada escrito. Pero este argumento pierde cierta solidez, porque si todas las personas que no dejaron algo escrito no existieron, el mundo estaría realmente muy despoblado. Aristóteles nació en Tracia en el año 384 a.C. Su padre era médico, su nombre era Nicómaco, y su madre se llamaba Efastiada. Se cree que el interés que tenía hacia la naturaleza, Aristóteles lo heredó del oficio de su padre. A los 17 años se trasladó a Atenas y se incorporó a la Academia de Platón. Allí estuvo mucho tiempo, unos 20 años, y profundizó en la idea de su maestro acerca del mundo de las ideas. Pero cuando Platón murió en el año 347 y la academia tomó una dirección más místico-religiosa, Aristóteles decidió abandonarla y se marchó a Asos, donde empezó a desarrollar sus propias ideas contrarias a las de su maestro. Allí se casó con Pitia, luego tuvo una vida aparentemente feliz hasta que ella murió, luego se casó con Herpilis y tuvo su hijo llamado Nicómaco. Más tarde se trasladó a la isla de Lesbos y en el año 343 fue llamado por Filipo, rey de Macedonia, para que educara a su hijo. Este hijo no era otro que Alejandro, conocido como Alejandro Magno, que años más tarde, muy pocos años después, iniciaría la campaña de helenización del mundo, es decir, de llevar la cultura helénica a diferentes partes, conquistando Egipto, la India y unificando el mundo griego. Años después regresó a Atenas y funda su propia escuela, el Liceo, que en realidad tiene este nombre porque estaba en un lugar donde
en un lugar que estaba dedicado a Apolo Likeios, al dios Apolo. Bueno, este edificio parece que tenía un amplio espacio, contaba con un jardín y un paseo llamado Perípatos, de ahí el nombre de peripatéticos a sus discípulos, porque caminaban por aquel periplo. Aristóteles consideraba, como muchos griegos, que el movimiento ayudaba al aprendizaje, algo que hoy nos demuestra la neurociencia, es decir, que aprendemos más cuando nos movemos que cuando estamos sentados. Años más tarde, en el 323, él se va a sentir amenazado porque había un creciente ambiente antimacedonio, de esta Macedonia que había conquistado y unificado Grecia. Y él se marcha porque no quiere que los atenienses vuelvan a pecar contra la filosofía, en sus palabras, según nos cuentan los biógrafos. Y esto hace una clara referencia a Sócrates, que fue condenado a muerte por los mismos atenienses. Al poco tiempo, en el año 322, muere de una enfermedad en el estómago, aunque algunos consideran que fue envenenado. ¿Cuáles eran estas ideas de Aristóteles que lo separaron de su maestro Platón? Para Aristóteles no hay un mundo de las ideas, sino un mundo espiritual y material conjunto. Él nos habla de la substancia. Substancia, si dividimos esta palabra etimológicamente, podemos decir que sub es debajo y stare es lo que está. Es decir, la substancia es lo que está debajo de la entidad. Por ende, el mundo material y el mundo de las ideas se reflejan en el mismo espacio, no separados, como lo decía Platón. Los griegos presocráticos se habían encargado de buscar el principio de todas las cosas, el origen de todo, a lo que llamaban arjé. Pero a Aristóteles le preocupaba otra cosa. Lo que le preocupaba era la finalidad. No se preguntaba tanto cuál es el origen, sino cuál es la finalidad. Para él cada ente, cada cosa tenía 4 estados o 4 causas. Las llamaba formal, material, productiva y final. La formal es qué es la cosa, lo material es de qué está hecho. La productiva es qué fue la que lo hizo. Y la final es para qué está. Por ejemplo, si preguntásemos sobre un árbol, lo formal es qué es un árbol, lo material es de qué está hecho. Bien, tronco, raíces, hojas, ramas. La productiva, ¿qué lo produjo? La naturaleza, por ejemplo. ¿Y para qué esta es la finalidad? Y esa es la pregunta que se lleva Aristóteles, que luego la traspasa al ser humano. Porque para él toda cosa o sujeto tiene un acto, que es la potencia. Y todo ser tiene una potencia atada a su finalidad, escondida en aquella sustancia. La sustancia se puede encontrar o no, pero va a depender de la potencia, que recordamos está ligada a la sustancia del sujeto. Para Aristóteles todo tiene un alma, es decir, trae a la tierra el mundo de las ideas de Platón. Desde Aristóteles, la filosofía se separará para siempre entre idealistas platónicos y realistas o aristotélicos. Pero Aristóteles es además el padre de la lógica. Para él el conocimiento y la razón era el motor para lo cual los seres humanos pueden llegar a ser felices. Y ser felices es el objetivo del ser humano. Pero cuando empieza a estudiar la razón, él nos dice que la razón es la asociación de ideas expresadas en proposiciones. Y aquí nace la lógica. ¿Y qué son las proposiciones? Bueno, una proposición se divide en premisas y conclusiones. Por ejemplo, una premisa, podríamos decir, si llueve, la conclusión es me mojo. Es decir, si llueve o ya que llueve, por lo tanto me mojo. Esta premisa, si es verdadera porque llueve, y me mojo, también es verdadera, va a tener un procedimiento válido. Pero si esta premisa es falsa porque no llueve, igual la conclusión puede ser verdadera. De todas formas me mojo.
Lo que no va a poder ser nunca es una premisa falsa, una conclusión falsa. Aquí nace la idea que muchísimos años después, 23 siglos después, se va a utilizar para lo que se conoce como las tablas de la verdad, que utiliza la ciencia para la verificación de un procedimiento. Porque aquí no nos estamos preguntando si la conclusión es verdadera o falsa, sino si el procedimiento es válido. Es decir, Aristóteles es el que abre la puerta a la lógica, y que todavía hoy en día esa lógica sigue rigiendo nuestras vidas. Es el padre del pensamiento lógico. Nos despedimos con una frase de Aristóteles que nos habla que él quería llegar a algo más que la verdad. Y dice así: no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Y como cada viernes, me da mucho gusto presentar a nuestro querido Hernán Melana, como siempre hablándonos de temas profundos e interesantes para conocer la filosofía en todo su esplendor. Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana. Hola Adriana, hola equipo del Dedo en la Llaga, hola oyentes. Hoy quería hablarles acerca de el bien y del mal. Algo que muy pocas veces nos preguntamos, porque generalmente creemos que siempre hacemos las cosas bien, que siempre hacemos el bien. Pero voy a usar una línea temporal que va desde Platón a Tomás de Aquino, pasando por Agustín de Hipona, San Agustín, que fueron quienes se preguntaron profundamente sobre qué es el bien y qué es el mal. Y Platón decía que el bien es una idea que habita el mundo de las ideas y que es perfecto, pero que el mal, que es lo contrapuesto del bien, no es una idea en sí misma, sino que es el mal en el mundo de la materia, puesto que Platón divide al mundo de las ideas del mundo de la materia, que es un reflejo de tanto el mal es un reflejo del bien, pero que está fuera de lugar. Es decir, el mal es el bien en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Un ejemplo muy mundano sería pensar en la libertad como un bien de la humanidad, pero que si uno le da a un niño de 3 años esa libertad, por ejemplo, para comer lo que quiere, no sería bueno. Más adelante, siglos después, 8 siglos después, San Agustín va a tomar la idea de Platón para decir que el bien tiene entidad propia y el mal no la tiene, que el mal no existe en sí mismo, pero el bien sí, y el bien es Dios, y el mal se manifestará en la tierra a través del ser humano y en su corporeidad. Pero Dios no ha creado el mal, sino que ha sido el hombre aquel que ha posibilitado el mal. Por lo tanto, el mal no existe, sino que el mal es ausencia de bien. Y finalmente, 10 siglos después de Agustín, Tomás de Aquino va a retomar estas ideas y va a decir que el bien corresponde a Dios, que es perfecto, que es ideal, pero que va a haber seres, ángeles, que serán capaces de crear el mal para que los hombres puedan tener la posibilidad de realizarlo o no. Estos serían los ángeles caídos, y los hombres van a tener la posibilidad de redimir ese mal y de obrar en favor de él y transformarlo en bien. Por lo tanto, estos seres posibilitadores del mal serían en realidad seres que se sacrifican a sí mismos para dar la posibilidad al ser humano de transformar el mal en bien. Y esta idea me parece muy interesante, porque en lugar de protestar por la existencia del mal, por los hechos desagradables que vivimos como humanidad, quizás pudiéramos tomarlo como oportunidad para transformarlos en bien. Nos despedimos con una frase de Tomás de Aquino sobre el origen del mal, que dice así: no hay razón para buscar una causa del mal, porque para ello basta la libertad misma de la voluntad, por la cual le pertenece el poder de actuar o de no actuar. Gracias Adriana, gracias oyentes, equipo del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de la paradoja de Menón. Menón es un discípulo de Sócrates que aparece en los diálogos de Platón y que le pregunta a Sócrates: ¿cómo es capaz el ser humano de encontrar el conocimiento si en realidad ignora lo que busca? Y lo dice de esta manera: ¿y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente qué es?
¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirías en efecto qué es esa que buscas desde el momento que no la conocías? Esto, si lo tuviéramos que traducir a un lenguaje más moderno, podríamos decirlo de la siguiente manera. Si alguien sabe algo, no lo investiga, no lo busca, porque ya lo sabe. Y si no lo sabe, tampoco lo investiga, puesto que no sabe lo que ha de investigar. Por lo tanto, no investiga. Y el ser humano es incapaz de conocer. Si lo tuviéramos que poner en un lenguaje aún mucho más corriente, podríamos decir, si lo que intento buscar es un caballo, pero no sé qué es un caballo, ¿cómo podré reconocerlo cuando lo vea? Puesto que no tengo ningún conocimiento de él. Platón, en boca de Sócrates, da una respuesta a esta paradoja. Pero primero hay que situarse en el mundo, en la tradición de los griegos. Los griegos pensaban que los seres humanos antes de nacer venían de un mundo en el cual las almas debían cruzar un río, el Letheio, y en ese río, que era el río del olvido, dejaban todo lo que conocían. Y luego, cuando en el mundo material encontraban una verdad o encontraban un conocimiento, entonces se quitaban un poco del olvido de aquel río. Y entonces llamaban a esa verdad o a ese conocimiento aletheia, sin olvido. Y lo que Platón nos va a decir es que el ser humano puede reconocer algo porque en realidad ya lo conocía, por lo tanto lo recuerda. ¿Y dónde lo conocía? En el mundo de las ideas. Si el ser humano ya ha conocido la idea de caballo, cuando vea el caballo podrá reconocerlo, porque conoció su idea. Y aquí nace la idea de un mundo inmaterial, de un mundo eterno, del mundo ideal de Platón, es la base de su filosofía. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, no estaba muy conforme con esta solución del mundo ideal, de aquel mundo de donde todos venimos y en donde la idea fue concebida primero que la materia y está separada de ella. Para Aristóteles, el conocimiento se puede demostrar como un silogismo, cuyas premisas cumplen algunos requisitos. Expliquemos primero entonces qué es un silogismo. Es un razonamiento que está formado por dos partes a las que llamamos premisas. Un ejemplo de silogismo y sus premisas podría ser el siguiente. Primera premisa: los días nublados hace frío. Segunda premisa: hoy está nublado. Conclusión: hoy hace frío. Las premisas pueden ser verdaderas o falsas, pero Aristóteles nos va a decir, para conocer, las premisas deben ser verdaderas, inmediatas, mejor conocidas, anteriores y causales. Esto, que parece difícil de concebir y de interpretar, podríamos decirlo de la siguiente manera. Algo verdadero e inmediato y mejor conocido es algo que no es demostrable, pero que es evidente y que son conocidas en sí mismas, son universales, son generales, están al alcance de todos. Por ejemplo, todos los animales se reproducen, todos los hombres son mortales. Nosotros no podemos demostrar a ciencia cierta que todos los animales se reproducen, porque quizás existiese algún animal en algún lugar que no se reprodujese, o quizás hubiese un hombre que fuera inmortal. Es decir, no lo podemos demostrar, pero es evidente que todos los animales se reproducen y que todos los hombres mueren. Por lo tanto, es conocido y también es anterior y causal, puesto que nosotros, cuando conocemos algo, no conocemos el universal, sino que conocemos una experiencia que está a nuestro alcance. De niños aprendemos lo que nos rodea. Sin embargo, anterior a ese conocimiento que podemos tener, existe ese conocimiento general, ese universal. Y entonces ese universal va a ser el que nos lleve por deducción a un conocimiento. Traducido de manera moderna podríamos decir, sabemos que A es igual a B, pero ignoramos que B es igual a C.
Por lo tanto, no conocemos C, pero conocemos A y conocemos B. Aristóteles nos va a decir, conociendo esos dos, podemos conocer también a C. Y yendo a un silogismo, podríamos decir lo siguiente. Todos los felinos son mamíferos. El gato es un felino, por lo tanto, el gato es un mamífero. No sabíamos nosotros que el gato era un mamífero, pero sí sabíamos lo general, que todos los felinos eran mamíferos. Esta es la manera en la que Aristóteles propone dar por tierra a la paradoja de Menón. Es una solución totalmente diferente a la que propone a la solución de su maestro Platón. Platón dice el ser humano no conoce, recuerda, su conocimiento está adentro. Como decía Sócrates, al conocimiento hay que hacerlo salir de adentro del discípulo mediante la mayéutica. Maya es partera, es decir, es un parto en donde el maestro ayuda a que el conocimiento salga a la luz. Mientras que Aristóteles va a decir, el conocimiento es una deducción que pueden hacer los seres humanos a partir del razonamiento. Nos despedimos hoy con una frase del poeta Marcelo César Fiori, que habla un poco de cómo podríamos reconocer algo sin conocerlo. Y esta frase dice así: hay un grupo que presagia que no habré de hallarte, pero ¿quién se atreverá a decir que no serás tú cuando te encuentre? Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te interesa profundizar un poco más acerca de por qué pensamos como pensamos y cómo transitar el laberinto del pensamiento lógico, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon, en Mercado Libre, o lo puedes solicitar en el Instagram de filosofía.psicología.historia o en mi Instagram personal, Hernán Melana. Gracias y hasta el próximo episodio.